Vamos a abrir nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 al verso 9. Hemos tenido un momento precioso de alabanza, de adoración, pero hoy es un momento de poder escuchar la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Tomen asiento. Yo voy a leerlo en otra versión. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Está un poquito ahí que se va ampliando, se va entendiendo la palabra de Dios. Y se puede resumir así, de esta manera: ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Yo después, al final, voy a pasar un video de unos 4 minutos y donde, de una manera literal, todo lo que está aquí dice: escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente y escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Lo van a ver ustedes, pero lo van a ver en el pueblo de Israel. Ya, un video de Israel de 4 minutos al final, y usted lo va a ver y lo va a entender lo que quiso decir aquí Dios a través de Moisés. Y podemos decir también, hermanos, repitan conmigo: El Hashem Eloquenu Hashem Echad. Ya ves, ya saben hebreo ya. ¿Qué significa? Oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y eso, hermanos, es lo que en estos momentos, para amanecer ya las primeras horas del día sábado, se está repitiendo constantemente en ese pueblo, lo que se llama el Shema. Entonces, hermanos, el Shema, lo que hemos leído nosotros, cuando empieza con el verso 4, oye Israel, significa Shema. Entonces, el Shema se da en el contexto del hogar y en la práctica del altar familiar. Yo, ¿por qué, hermanos, quiero hablar de esto? Porque aquí en la iglesia, acá en el templo dice una iglesia para la familia. Para nosotros es importante la familia. Y usted va a escuchar algo que tal vez lo ha venido escuchando, pero ahora lo va a escuchar de una manera ya más clara y más sintetizada y más de tal manera que usted pueda entender. Y el tema que yo en esta noche yo traigo es: los padres transmiten la fe. Se puede decir también la familia educadora de la fe. Es la familia. Y usted va a entender por qué muchas familias, hermanos, ya no están dentro. Yo lo que quiero con esto, si nosotros somos obedientes, escuchamos la palabra de Dios, lo vamos a entender. El Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento, la inteligencia, y usted va a entender. Y ahí va a estar la respuesta de por qué muchas familias, por qué muchos hijos ya no están asistiendo a las iglesias, se están yendo al mundo, se están yendo, hermanos, y no están viniendo, no están siguiendo el ejemplo de sus padres, porque los padres son los que transmiten la fe. Yo quisiera que mañana más tarde, por ejemplo, Juliana, jóvenes que están aquí, Iker que está acá, hermanos,
no solamente verlos aquí y después de 5 años, cuando ya estén en la universidad o estudiando superior, se vayan ya. Algo pasa. Si nosotros nos damos cuenta de el gran mandamiento, nos vamos a dar cuenta que todo está, hermano, la responsabilidad está en los padres, está en la familia. Si usted cumple lo que la palabra de Dios dice acá, usted no va a tener problemas. Y de eso yo me voy a encargar, hermanos, de darlo a conocer lo que está aquí en la palabra de Dios, no son mis palabras. Entonces, el Shema, todo lo que hemos leído, se da en el contexto del hogar, en un altar familiar. Por eso que nosotros no debemos descuidar el altar familiar, las reuniones familiares, es importante. Muy aparte de la iglesia, los domingos, usted tiene que tener un día de la semana donde usted pueda orar con sus hijos, donde pueda leer la palabra de Dios, donde sus hijos puedan participar, puedan cantar, puedan alabar. Es muy importante eso. Así que es el hogar, no el templo, el centro de la enseñanza vital de la fe. ¿Me están entendiendo? Es el hogar, hermano. El templo es una ayuda. Lo que acá nosotros transmitimos, los pastores predicamos, los líderes predicamos domingo a domingo la palabra de Dios, y también la escuela dominical, transmitimos la palabra del Señor, estamos enseñando en las casas de paz, pero eso no sustituye, hermanos, que el hogar es el centro, es de la fe. El templo, hermanos, sirvió como centro de adoración y alabanza en el tiempo, hermanos, de la dispersión, en el tiempo de Jesús y la alabanza comunal. La fe de la iglesia del primer siglo se desarrolló en el seno de los hogares. Ahí en los hogares se desarrolló la fe. Entonces la fe abarca la totalidad de la vida humana, porque eso es lo que hemos leído. Entonces la evangelización en el futuro es en gran parte, hermanos, de la iglesia, es en el hogar. La evangelización tiene que darse en el hogar. Ahora, la familia es la principal responsable de obedecer y mantener las ordenanzas del Señor. La familia, los padres, son los responsables. Y en Marcos 12, 28 al 30, Jesús citó como el pasaje que resume la ley. Cuando uno le preguntó, dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, a ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Le hicieron la pregunta a Jesús, ¿cuál de todos? Hay 10 mandamientos, pero ¿de cuál de todos es el más importante? Y ¿sabe una cosa? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay otro mandamiento más importante, hermanos, el principal que eso. Lo que yo en esta noche estoy predicando. Aunque hay una moneda con 2 caras, de amar a Dios y la otra cara es de amar a tu prójimo. Pero lo que yo quiero ahora predicar, hermanos, enseñar, es acerca de eso, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda... Jesús lo citó de esa manera, lo resumió todo. El mandamiento más importante es el Shema. Entonces, esta es una declaración de fe de los judíos llamado Shema, que significa oye. Es algo que lo citan hasta el día de hoy en sus cultos en las sinagogas. Entonces la responsabilidad cae sobre el padre, cabeza del hogar. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Y yo creo que siempre estaremos repitiendo que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el sacerdote del hogar, no es la mujer. Hermanos, en el Antiguo Testamento ahí está Job. Dice que Job se levantaba de madrugada y levantaba, hermanos, sacrificios, holocaustos. Por cada uno de sus hijos lo cubría en oración. Y decía, tal vez a uno de ellos haya pecado contra Dios. Tenemos el caso de Enoc, tenemos el caso de Noé, de Abraham, que hacían, hermanos, holocaustos, que hacían sacrificios, oraban por la familia, eran sacerdotes. Cuando el hombre no está cumpliendo, hermanos, la cabeza, como cabeza la responsabilidad, hermano, está en grande falta, en grande pecado delante de Dios. Pecado. Porque no está cumpliendo una de las tareas más importantes que nos ha dado Dios. Decimos, qué bonito, qué hermoso, yo soy hombre, pero juntamente con eso, hermanos, hay una responsabilidad grande con la familia, para con los hijos.
Pero mayormente el hombre pasa fuera del hogar por el trabajo, y es ahí donde la madre juega un papel importante, pero en la educación de los niños, dado que la mujer pasa más tiempo en el hogar con los hijos, y además por ser mujer, hermanos, la mujer tiene más suavidad, más paciencia, y está en la mejor situación de transmitir los valores morales. ¿Por qué creen que, hermanos, Moisés fue educado por su madre, María, Aarón, y esta mujer tuvo tremendos hijos? María una profetisa, Aarón un sumo sacerdote y Moisés un profeta. Y en un momento de mucha dificultad, cuando los varones hermanos, los arrojaban al río, y esta mujer, una mujer de fe, les transmitió de tal manera, hermanos, justamente esto, hermanos, cada judío sabía la responsabilidad. Cada judío, hermanos, sabía que es importante transmitir la fe. Y es así que Moisés, cuando fue grande, dice que despreció todo, hermanos, toda la grandeza de Egipto, todas las riquezas, porque estaba en su corazón grabado lo que su madre le había transmitido, su fe. Y él nunca lo olvidó, y tuvo grandes hijos. Entonces, hermanos, cuando dice ahí, escuche y presta atención, es lo que Moisés dice a Israel, por ser muy importante. Dice, el Dios de Israel es Jehová, el eterno yo soy, el Dios de los patriarcas, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice, Jehová uno es. Establece el significado de estas palabras que declara que Jehová es el verdadero Dios. Aquí no está hablando, hermanos, que no hay la Trinidad, no existe, sino está hablando de que Jehová es el único verdadero Dios y que no hay otro fuera de él, porque había alrededor de Israel otras naciones que tenían otros dioses, unos dioses paganos, unos dioses que no era el Dios de Israel. Y por eso que se le enseña a Israel, ¿por qué? Porque Israel tenía que tenerlo bien claro, ya que Israel iba a poseer la tierra, iba a entrar a la tierra prometida, la cual estaba, hermanos, habitada por gente idólatra. Y tenía que saber que hay un solo verdadero Dios y que su nombre es Jehová. Y eso les ayudaría a mantenerse, hermanos, firmes en contra de la idolatría. Entonces el Shema era importante porque era de la creación, una declaración de la relación que debería tener Israel con el verdadero Dios. Por eso la importancia de hacerlo de la siguiente manera, que involucra a todo el ser humano. En primer lugar, el corazón. Habla de la voluntad de la persona. De nuestra voluntad se debe rendir completamente a Él. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu voluntad, toda tu fuerza, todo tu ser. Todo tu ser tiene que estar, hermanos, centrado en el único y verdadero Dios. Entonces, hermanos, yo quiero decirles también que dice, debe vivir una vida de completa obediencia y no solamente lo que nos conviene. Y habla con toda tu alma, habla el aliento de vida, con todas tus fuerzas, la vitalidad con que debemos amar a Dios, debemos amarlo de una manera apasionada. ¿Saben lo que es amar de una manera apasionada, hermano? Dios nos anhela celosamente. Dios nos anhela, hermanos, de una manera apasionada. Y así que, hermanos, con el fin de reafirmar los mandamientos de Dios y vivirlo cada día, Dios le dice, y la ley de Dios debería estar sobre tu corazón. No es suficiente, hermanos, que esté escrito en la Biblia. No es suficiente, hermano. En el tiempo de Israel estaba escrito sobre piedras, los 10 mandamientos. Y Dios le dice, debe estar sobre tu corazón. No solamente debe estar escrita en las tablas de la ley, no solamente debe estar escrita acá en la Biblia, sino debe estar escrita acá, en nuestro corazón. Debemos atesorarlo. Y los padres, hermanos, en el verso 7 dice, tenían que enseñar la ley de Dios a sus hijos. Dice ahí la palabra de Dios, y la repetirás a tus hijos. ¿A quién les está diciendo? A los padres. De tal manera que penetre sus conciencias, hablando las palabras de Dios en cada instante de sus vidas, para que sean aplicadas a su diario vivir. La ley de Dios no es solamente para las reuniones del culto de los domingos, sino para cada aspecto de la vida, de toda la vida, hermanos, que día a día nosotros realizamos. Otra cosa también es para recordar la ley de Dios siempre. Dios ordenó que porciones
de la misma sean colocadas en lugares que sean visibles, para que las que habitan como para las que la visitan lo puedan ver. Y cada lugar tenía un significado, hermanos. Por ejemplo, en la mano, para tener cuidado con lo que hacemos. En los ojos, para tener cuidado con lo que nosotros estamos mirando. Y en los postes, hermanos, la ley de Dios es el apoyo de la familia, ¿o no? Habla de los postes de la casa. Habla en las puertas para recordar que Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. Hermanos, con el tiempo, los judíos volvieron esta práctica algo supersticioso. Y hoy día, hermanos, algunos cristianos usan la Biblia, hermanos, de una manera supersticiosa. Dice, hermanos, agarra tu Biblia y ponlo, hermanos, debajo de tu almohada y no vas a tener pesadillas. Entonces, hermanos, esa es una manera supersticiosa de nosotros de poder, hermanos, entender la palabra de Dios. Entonces, el escritor de Deuteronomio tenía siempre en mente el capítulo 6, verso 4 al 9, al escribir la historia de Israel hasta el exilio. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, porque aquí en la Biblia, cuando Dios escribe esto, manda a escribir esto, Él habla acerca de la responsabilidad de los padres, acerca de hacer todo esto. Pero yo quiero leer unos versos más adelante, en Deuteronomio 31, verso 19, y usted se va a dar cuenta que lo que pasó. Dice, 31, 19 de Deuteronomio: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, el cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a los dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. ¿Qué más dice? Dios les escribe un cántico, Moisés, y enséñalos, que lo aprendan, porque va a llegar un día que este pueblo invalidará mi ley, se engordarán y se volverán a la idolatría y servirán a otros dioses y me enojarán y van a rechazar, van a invalidar mi pacto. Y el cántico de Moisés está en el verso 32. Todo ese cántico, hermano, del verso 1 hasta el verso 43 es el cántico que Dios le dictó a Moisés. Y mira lo que dice el cántico, en el verso 5, solamente algunos versos, por el tiempo, dice, verso 5 del 32, corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Verso 15 dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Hermanos, y más adelante, ahí empieza, hermanos, a hablar Dios del juicio que iba a venir sobre esta nación. Dice en el verso 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabá naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. O sea, ahí está hablando, hermanos, que Dios iba a traer juicio, naciones, pero iba a castigar a Israel, los iba a dispersar, pero al mismo tiempo iba a castigar a estas naciones. Y ahí está resumido, hermanos, todo. Pero yo te quiero decir una cosa, ¿por qué, hermanos, yo le he leído esto? ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios le había dicho que hicieran, hermano, al pueblo de Israel, le dijo que los padres enseñaran a sus hijos que estando en el camino, en todo momento de su vida, la repitieran constantemente.
Hermanos, no lo hicieron. No cumplieron la responsabilidad que Dios le dio en las Escrituras. Y Dios tuvo que traer juicio sobre la nación de Israel, hermano. Trajo juicio. Y con esto yo quiero decirte, hermanos, que nosotros, esta generación que nosotros estamos viendo, que son sus hijos, no tiene por qué, hermanos, desviarse. No tiene por qué perderse, no tiene por qué rebelarse, no tiene por qué caer en juicio, no tienen por qué ser duros de corazón. Si ustedes como padres, si nosotros como padres cumplimos, hermanos, la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Si usted cumple, hermanos, lo que Dios está hablando en las Escrituras, usted, hermano, téngalo por seguro que sus hijos van a caminar, van a seguir los mismos pasos que usted está siguiendo. Y aquí viene el asunto. Así que, hermanos, el compromiso de enseñanza se realiza en el hogar. Y colocan al hogar como el ambiente donde es enseñado. En el verso 2 al 25, dice, hermanos, ahí, si usted lee este capítulo 6, habla acerca, dice, verso 20, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros. Y se le comienza a contar toda la historia, hermano. Hermanos, cuando tú eres cristiano y cuando tu hijo te pregunte, Padre, ¿pero por qué llevo de seguir tu fe? Padre, ¿pero por qué yo debo ir a la iglesia? Padre, ¿pero por qué yo debo hacer todo esto? Tú debes decirle, porque Cristo cambió mi vida. Porque Cristo, antes de conocer a Cristo, yo estaba en el pecado, en la esclavitud, ya no de un faraón, pero de Satanás. Era esclavo y Él trajo libertad, hizo señales, me sanó de mis enfermedades. Él hizo cosas maravillosas, hijo, hija, y tú tienes que servirle a Dios. Tenemos que serle fieles a Dios. Entonces, hermanos, era una ordenanza nacional, enseñar la fidelidad y el amor al Señor, y tenía como base y como centro del hogar. Y ahí, hermanos, había una interacción entre el hijo y el padre. El hijo tenía que preguntarle, así como yo te estoy enseñando en esta noche. El hijo hace preguntas y el padre responde, narrando los actos portentosos, maravillosos, hermanos, del Señor en el pasado y sus demandas para el futuro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Hermanos, cuán importante es que tú entiendas estas palabras. Si tú entiendes esta palabra, hermanos, hay una recepción de la enseñanza, hermano. Dice, escucha las palabras, verso 4. Y tienes que ponerlo en práctica. Dice, amarás al Señor, verso 5. Y tienes que apropiarte de la enseñanza, quedarán en tu memoria. Transmisión de la enseñanza, se las inculcarás a tus hijos. Verso 7 al 9, repaso de la enseñanza, hablarás de ella, los atarás, los escribirás. Yo aprendí la tabla, hermanos, de multiplicar de memoria. ¿Cuántos han aprendido la tabla de multiplicar de memoria? Levanten sus manos. Todos. Y Dios lo que está diciendo es, y la repetirás. Quiere decir, apréndetelo de memoria. Yo la tabla hasta ahorita no me olvido. Lo aprendí también la tabla periódica de los elementos químicos de memoria. Aprendí palabras del griego para mi examen, hice tablas así, hermanos, así con mi esposa me ayudaba, hice como casinos y les repetía, porque en el griego cada palabra tiene su abecedario, y me las enseñaba a ella, mira, ¿qué es esto? Ah, este es B, este es C, y después unía palabras y decía frases. Es la única manera, hermanos, de poder nosotros aprender algo, y de que no se nos olvide, hermano. ¿Quién no sabe 6x3, 5x4? La hemos aprendido de memoria, le hemos repetido. Y Dios dice, hermanos, de esa manera. Yo quiero hablar, hermanos, que este pasaje que he leído del 4 al 9 nos ofrece el qué y el por qué, el contenido y el proceso de la enseñanza. ¿Quiénes eran los sujetos de la enseñanza? Los padres. Muchos dirán, pero pastor, yo lo mando a mi hijo a la escuela dominical. Se refuerza la enseñanza, pero la enseñanza principal viene del hogar. El maestro dice en el hogar, cuando vine al colegio, al William Carey, por ejemplo, yo vengo y veo unos niños por ahí que son malcriaditos, y yo en mi corazón digo, Dios mío, su hogar, eso viene del hogar. El hogar está marchando mal, y uno se da cuenta por el comportamiento, por la actitud de los hijos.
Así, hermano. Es una radiografía. Si el niño viene todo triste, no quiere escribir, sus padres pelean, hay problemas. El niño no se concentra, no come, se mea, es nervioso. Miren cuántas cosas podemos aprender solamente por entender, hermanos, lo importante, hermanos, que es la educación en el hogar. Entonces, el sujeto son los padres de enseñanza. No es el maestro de la escuela dominical, ni siquiera el pastor. Yo no puedo reemplazar, hermano, la enseñanza que yo te puedo hablar del amor de Dios, pero tú en tu casa, ¿qué estás como padre, como madre enseñando en tu hogar? Me estás contradiciendo a mí. Si tú eres padre, hermano, la responsabilidad primaria es por tus hijos. El padre, hermano, los padres tienen, hermanos, la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Pero, hermanos, tú tienes que llenarte de la palabra, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si dices amar a tus hijos, entonces, hermanos, empieza por transmitirle la fe. Hermanos, si tú le logras transmitir la fe, si tú estás viviendo la palabra, hermanos, cuando tú no estés aquí en la tierra, no te preocupes por tus hijos. No te preocupes. Si tú le has dado una buena base, le has transmitido tu fe, has vivido una vida de integridad, hermano, de ejemplo en tu hogar, entonces, hermanos, no tienes por qué preocuparte. Tus hijos van a caminar con el ejemplo que tú lo has dado. Entonces, hermanos, tú tienes que vivir la palabra. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre. Los hijos son como flechas en las aljabas de un guerrero. Y nosotros decimos, ¿pero qué? Los hijos son herencia de Jehová. Sí, hermano, son un regalo. Es algo maravilloso, hermanos, que tú seas padre. Dios te ha dado tu herencia. Y son como flechas, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué son flechas los hijos? Porque tú solo les das dirección a sus vidas, hermano. Solamente tú. Cuando tú agarras, hermanos, una flecha en el arco, tú apuntas a donde tú vas a dar en el blanco. No hay otro. Y la Biblia compara, hermanos, que tú eres el guerrero, que tú eres la persona que lleva el arco. Tú tomas la flecha que es tu hijo, hermano, agarras la flecha y tú, hermano, la diriges a donde tú quieras. Y déjame decirte que el fracaso de muchas veces de los hijos, hermanos, es porque los padres no han sido, hermanos, unos buenos padres, hermano. No han sido padres de ejemplo, no han sido padres piadosos, padres que han amado al Señor. Y sabes una cosa, entonces no esperes, hermanos, que tus hijos logren gran cosa si tú no les das un buen ejemplo. Estuve visitando a un amigo, llegué a su casa después de muchos años, nos habíamos encontrado. Yo hace muchos años, hermanos, era muy borracho yo, así que éramos del fandango, de la borrachera. Cuando yo tenía 18 años, 19 años, tomaba mucho, y así que con él tomábamos. Ahora él es un profesional, tiene su empresa, nos encontramos, y tiene su hijo también que es profesional. Entonces él agarra y estaba que tomaba cerveza y le dice a su hijo, tráeme del refrigerador, trae ahí las cervezas. Y el hijo, las cervezas. Le digo, tú mucho sigues tomando, le digo, tú ya no tomas, me dice, ¿no? Una agüita te pido, no hay nada más, ya me voy a retirar. ¿Tú eres cristiano? Dice, sí, mi familia es cristiana, mi esposa, todos son cristianos. Qué bien, me dice, pero tú sigues tomando, ¿no? Sí, me dice, pero tu hijo no toma. No toma, ya sabe, ya él no debe tomar. Entonces, hermanos, mire, qué mentalidad. Le dice que su hijo no tome, pero él toma. Y le hace que su hijo le alcance la cerveza del fridge. Y hay muchos padres que dicen, mi hijo no toma, pero toma, hijo, anda, cómprame de la tienda 3 cervezas. Hasta la hija se va y trae la cerveza para que el padre esté tomando ahí. Hermanos, qué ejemplo. Entonces, hermanos, porque hablando acerca de eso, nosotros les damos dirección a la vida de nuestros hijos con tu ejemplo de vida, de dedicación a tu Dios, de consagración, de fe, de amor. Y tus hijos van a estar mirando, van a estar observando. Y ellos van a imitar tu fe. Van a imitar tu fe. Billy Graham, hermanos, por sus muchos viajes, él viajaba por el mundo y descuidó a sus hijos. Como padre, casi no estaban. Pero su madre se encargó de la formación de sus hijos. Y sus hijos vivieron resentidos con su padre. Eran adolescentes y se fueron a las drogas. Se fue a las drogas uno de ellos, renegado. Pero este joven, hermano, vino a su mente, hermano, las enseñanzas de su madre. Y él, hermano, ahora es un evangelista. Ama mucho a su padre.
porque él llegó a entender que así como su padre dio su tiempo para poder predicar el evangelio, el hermano imitó y ahora es un gran evangelista, el hijo de Billy Graham. Tiene una hija también que es evangelista. Hermanos, entonces el ejemplo de los padres, cuando los hijos no encuentran los modelos en la casa, en el hogar, lo buscan en la calle, lo buscan en la pandilla, lo buscan en el amigo, lo buscan en el vecino. Y ahí donde buscan el modelo, porque no le encuentran en la casa, hermano. Dicen que el niño cuando tiene hasta los 7 años, dice que su superhéroe es su padre. Pero cuando ya llega, hermanos, a ser ya grande, 20, 25 años, ya cambia, se da cuenta que su padre no es su superhéroe, que estaba engañado. Qué chasco. Si tú le preguntas a una niñita, dice, ¿quién es tú? Eres mi papá, mi papá, mi papá, todo tu papá. Están siempre a la espera que el papá venga para que lo abracen, lo den un beso. Su papá ocupa el corazón de ellos, están mirando siempre el ejemplo del padre, de la madre. ¿Y quiénes son los receptores? Los hijos. Dice, ¿y cuáles son el contenido de las palabras? Estas palabras, cuando dijo, y estas palabras lo repetirás, está hablando de un contenido, es decir, la teología. Es necesario estudiar la Biblia, el conocimiento de Dios, hermanos, nuevamente de poder redefinir el conocimiento de Dios y la idolatría. ¿Por qué le digo esto? Necesitamos volver a estudiar tanto en la Biblia como en la sociedad contemporánea, ya que hay nuevos ídolos. Ya no estamos rodeados de los Baales, ya no estamos rodeados, hermanos, de Astarao, ya no estamos rodeados de Dagón, ya no. Pero ¿sabes una cosa? Ahora estamos en otro tiempo, pero la idolatría ha adquirido otra matiz, otra cara. ¿Y cuáles son? El sistema idolátrico de este mundo contemporáneo son los medios de comunicación. ¿Qué más? La comunicación masiva, son los valores y teología de las películas. Ustedes sabían, hermanos, que a través de las películas está transmitiendo esa persona que ha creado esa película, está transmitiendo sus valores, sus pensamientos, su teología acerca de Dios. Por ejemplo, este gran hombre reconocido en el mundo como George Lucas, este hombre que ha creado, hermano, una saga de la Guerra de las Galaxias, este hombre que ha creado también esa película, hermanos, de muchas películas, por ejemplo, de Ghost, de que a un hombre lo matan y su espíritu comienza a vagar. Mucha gente a través de esas películas creen en la reencarnación. A través de las películas de George Lucas muchos creen que hay ovnis, que hay vida en otros planetas. ¿Por qué? Porque están mirando, hermanos, las películas, y las películas están transmitiendo, hermanos, otros ídolos, otro sistema de valores, de creencias. Y hermanos, nuestra juventud, nuestros hijos están absorbiendo todo eso. ¿Qué están mirando, hermanos? También están mirando telenovelas, programas. Ahora, por ejemplo, creen, hermanos, los jóvenes creen que ser guapo, las señoritas creen que ser guapo, tener buen cuerpo, ir a los gimnasios, tener buen cuerpo, ahí no hay que estudiar ya. Ahora puedes ganar mucho dinero. ¿Sabe cuánto ganan esos jóvenes que están ahí? Que no, cuando les preguntan dónde queda la capital de Estambul, dónde queda, no saben. Solamente son apariencia, hermano. Y los jóvenes están tragando eso. Dicen, no, ya no voy a estudiar, solamente voy a cuidar mi cuerpo y voy a ganan $10,000. $10,000 por solamente hacer esos concursos, de enseñar sus cuerpos las jóvenes, de enseñar sus cuerpos los hombres. ¿Qué están transmitiendo? ¿Qué valores? ¿Qué es lo que está haciendo, hermanos? Entonces, hermanos, hay conceptos de vida, prioridades, anuncios publicitarios que se están metiendo por la mente de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Hay una batalla, entonces, hermanos, frontal y encarnizada por la mente de nuestros hijos, de sus hijos. ¿Y quién lo está controlando? Por ejemplo, hoy a los jóvenes les llaman los que paran con su celular. Yo descargué unos pequeños fotos y había unos jóvenes que estaban yéndose a la playa y había una sombra que en su pecho. ¿Y sabe cuál era? Cuando una persona, por ejemplo, se pone algo por mucho tiempo, un reloj, y se saca después de tiempo, queda la marca, ¿no? Y estos jóvenes se iban a la playa y había una marca acá. Había una marca de un iPod y 2 manitos. Estaban ellos con su short, las mujeres también. ¿Qué significa eso? Que pasaban mucho tiempo, ¿no? Así paran en esa posición, ¿no? Paran en esa posición así, ¿ve? Así paran. Así que cuando se fueron a la playa, la única sombra que hacía era sus brazos y el iPod sobre su cuerpo. Y hermanos, y eso es lo que le llaman ahora a la juventud, la época de los mileniales.
porque estamos, hermanos, ya viene el milenio. Eso lo ha puesto el mundo, hermano. La ciencia ha puesto, estamos en la época de los mileniales, ¿sí? Ahora la tecnología. Ahora un joven tú no lo puedes tener ahí sentado, se aburre. Tienes que ponerle un videíto, una película, algo, hablarle, ya no quieren leer. ¿Por qué? Porque eso es lo que está, hermanos, ahorita en la sociedad. Ahora, por ejemplo, si a esta generación del internet y el iPod dicen los mileniales, los jóvenes no leen las escrituras, todo lo quieren rápido. Todo lo quieren rápido. Si es posible, quieren traer su iPod y ahí está la Biblia. Dicen, no traigo mi Biblia, acá lo tengo, acá lo veo. Dicen, aquí lo estoy mirando. Entonces, hermanos, se están arruinando las relaciones familiares. Y parece que el mundo va ganando la batalla. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que despertar. Es tiempo de levantarse, hermanos. Los padres tienen que ser muy sabios, obedientes a la palabra de Dios. Y el método de Dios no ha cambiado. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios se formaron en el hogar, teniendo como contenido y base de la enseñanza la palabra de Dios. Una vez me encontré con una persona, un hermano que era maestro de escuela dominical muchos años, en una iglesia, y él y se enteró que yo me estaba preparando hace muchos años. Me dice, pero hermano, ¿por qué tanto conocimiento? El Espíritu Santo, Él te da conocimiento nada más, el conocimiento humano. Tú sabes que el conocimiento envanece, que la mucha letra mata. Hermano, hasta ahorita no me muero. Y así comenzaba, ya Dios me puse mucho, le escuchaba nada más. Y hermanos, y decía, ¿acaso Pedro estuvo en un seminario? Y comenzó a hablar todas sus pedanterías, en verdad, para mí cosas que ya no tienen sentido, ya. Escuchaba, no le dije nada, me sonreí. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Eso repiten, hermanos, porque no están bien, no han leído bien la Biblia. Porque yo quiero decirte, hermanos, que los discípulos no eran cualquier persona. Los discípulos eran personas bien preparadas. ¿Por qué? Por ejemplo, Amós fue pastor y Amós cultivaba higos, pero Dios lo llamó como profeta. Ahora, Isaías, su padre fue sacerdote, su nombre se llamaba Elisías. Jeremías, hermanos, también fue un profeta. ¿Y a qué edad lo llamó Dios? Dios lo llamó y dijo, Señor, todavía porque soy muy pequeño. Y dicen, hermanos, que él tuvo casi 16 a 17 años cuando Dios lo llamó. Hablando de Jeremías, que le conocen como el profeta llorón. Este profeta, hermano, toda esta gente fue llamada. Y tú te preguntas, pero ¿cómo Dios puede llamar a una persona de 16 o 17 años? ¿Cómo puede llamar a un Amós, que es un pastor y que cultivaba higos? ¿Cómo puede llamar a ese tipo de personas? ¿Cómo puede Jesús haber llamado a un Pedro? ¿Cómo puede haber llamado? Fácil, hermano, porque lo que este capítulo 6, el Shema, ya era algo que, hermanos, en el pueblo de Israel lo repetían a sus hijos, le enseñaban el Torah, los 5 libros, esos niños se los sabían y lo recitaban de memoria, hermano. En otras palabras, cuando Dios llamó a un Amós, llamó a un Jeremías, estos niños estaban recontra preparados con la palabra. En otras palabras, Juan, Pedro, eran personas que habían pasado, hermanos, la enseñanza, se aprendía a leer con las escrituras. Los judíos aprenden a leer y a escribir con las escrituras. El Estado de Israel no es un Estado laico, como un Estado como Perú. Es decir, nosotros no nos guiamos por una religión. No hay una religión oficial en el Perú. Según la Constitución es un Estado laico. Israel no es así, es un Estado teocrático, es un Estado confesional, es un Estado religioso. Es decir, ellos tienen por norma la palabra de Dios de ellos, no el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Todos los 5 libros el del Antiguo Testamento. En Israel no hay matrimonio civil, hermano, solamente hay matrimonio religioso. En Israel no hay divorcio. El que se casa ahí no puede divorciarse. ¿Se dan cuenta? Es un estado teocrático, es algo diferente. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel hasta ahora no es idólatra? En un instante, hermano, sus padres no cumplieron con enseñar a sus hijos, lo pagaron caro. Lo pagaron con destierro, con muerte. En la cámara de gas millones de judíos murieron y ellos aprendieron. Hasta ahora, el día de hoy, hermanos, en el pueblo de Israel, el Shema es enseñado, hermanos, todo el Sabbat, en ese día del Sabbat, y se le repite a los niños desde pequeños hasta grandes. Ellos saben todo lo que tiene que ver con las escrituras, hermano. Es decir, los judíos son gente muy preparada, son muy versadas en las escrituras. Cuando Jesús lo llamó a los discípulos, eran gente ya que sabían.
Por eso le decían, Señor Jesús, ¿restaurarás en este tiempo el reino? Le hacían preguntas. Señor, ¿eres tú el Mesías o haremos de esperar a otros? ¿Quién dicen que soy? Le decía el Pedro. Algunos dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres el profeta, el Moisés. No, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aunque ahí le reveló Dios, conocían las Escrituras, hermano, sabían las Escrituras. Más con 3 años que Dios los preparó en el mejor seminario del mundo, hermano. La mejor preparación lo tuvieron los discípulos, porque estuvieron, hermanos, cara a cara con Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero decirte, hermanos, que el Evangelio, hermanos, es poder de Dios, su palabra es poderosa. Y hermanos, en esta noche, por ejemplo, la palabra de Dios está penetrando los corazones, está penetrando las mentes, está penetrando, hermanos, los corazones, las coyunturas y los huesos, hasta los tuétanos, dice la Escritura. Porque la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Amén. Es viva y eficaz. Así que hemos hablado del contenido y yo quiero hablar como último, hermanos, ¿cuál era el lugar de enseñanza? Era el hogar. Yo me quiero detener también ahí un poquito. Dice que la familia, yo quiero decirle, hermanos, que la familia no es un sistema cerrado. Amén. ¿Qué quiero decirte con eso? Yo no quiero decirte, hermanos, que siempre tus hijos, escúchame bien, van a estar influenciados por lo externo, ya que los miembros, hermanos, tus hijos van a pasar tiempo en tu casa y tal vez más tiempo cuando ya sean más grandes fuera de tu casa. Cuando entren a estudiar superior, ya no van a estar bajo tus faldas, ya no van a estar ahí, no, que yo lo tengo que cuidar para que no escuchen, que no, que la maldad, que no vas a poder, hermano. ¿Por qué? Porque tu familia, tu hogar no es un sistema cerrado. Yo me acuerdo que cuando en la iglesia empecé, yo siempre he sido una persona equilibrada, me considero yo, ni por allá ni por acá. Yo comenzaba, hermano, hace muchos años en la iglesia. Yo voy a enseñar, decía, sobre el sexo a mis adolescentes, como líder de jóvenes en la iglesia. Y se levantaban por ahí. Pero tenemos que invitar a un especialista, tenemos que invitar a otra persona, ay, que hable del sexo, que no, ¿cómo es posible? Y los por ahí, los cristianos cucufatos por allá hablaban y que no, que en la iglesia, ¿cómo se va a enseñar desde el púlpito del sexo? Que esto, que lo otro. Voy a enseñar sobre la masturbación, voy a enseñar sobre el enamoramiento, voy a enseñar sobre todo eso. Y hermanos, yo en verdad, yo parecía que hablaba otro idioma y se oponían. Y lo primero que comenzaron a caer esos jóvenes, hermanos, eran en el pecado. Yo te digo una cosa. Yo como padre, si tuviera a mi hijo, prefiero que mis hijos aprendan en la iglesia esas cosas, que se lo aprendan en el kiosco, que se lo aprendan en el internet, que se lo aprendan en revistas y estén a escondidas porque no te van a avisar. Cuando hay curiosidad, los hijos, hermanos, no te van a avisar. Ellos van a empezar a investigar porque no hay respuestas. La iglesia, hermanos, se ha quedado estancada en el tiempo. Ah, no, porque eso es pecado, eso es tabú, ¿por qué lo vamos a decir? ¿Por qué vamos a hablar? Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen las dificultades, hermanos. La iglesia tiene que ser un centro, hermanos, de enseñanza de una manera integral. Por eso dice ahí, de una iglesia, dice, de una manera integral. Aquí no solamente venimos para hablar de Dios, el Espíritu Santo, está bien, sino en toda área de tu vida, hermanos. La palabra de Dios abarca toda la área de tu vida. Por eso dijo Dios, yo deseo que seas prosperado en todo. Y hermano, esa parte todo abarca todo. Y yo quiero decirte, hermano, así que tú tienes que vir aquí en la iglesia, hermano, que tus hijos abran los ojos. A veces cuando dicen, vamos a hablar de esto, no, que no ha podido mi hijo, a otros sitios ha ido, no. Queremos como que ponerle en una isla, en una burbuja a tu hijo, hermano. Pero va a llegar un momento, cuando pise la universidad, cuando pise en otro sitio, ahí pues si tú no lo has enseñado, si no has sido enseñado, ahí va a tambalear. Y es por eso que yo pienso, hermanos, que las personas que van a estar en superior tienen que tener... Yo les voy a tener que dar unas charlas, unas literaturas para que ellos puedan entender bien, tener claro su fe. Porque la enseñanza tiene que ser en el hogar y el hogar es la fuente de variedad de experiencias humanas, ¿o no? El hogar, hermanos, es la fuente, hermanos, de las experiencias humanas variadas. Y ahí se producen las primeras y las más permanentes influencias. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, hay encuentros educacionales. ¿Qué encuentran en la familia? Hablando de una familia que tal vez no sea cristiana o ponle cristiana ya, entre comillas, va a haber pleitos.
Y es una experiencia educacional. Va a haber un pleito entre los padres y la madre, un pleito ahí. Un pleito entre los hermanos. Va a haber violencia. ¿Qué va a haber? Va a haber amor también. Va a haber cuando mamá le da un beso a papá y mamá y se ve que se quieren. Va a haber amor, una experiencia. ¿Qué más va a haber? Va a haber delicadeza. ¿Cómo es el trato del papá con la mamá? Si lo grita ásperamente o lo dice mi amor. Va a haber también, hermanos, la honestidad. Cuando están tocando la puerta y vienen a cobrar, dile que no estoy. No estoy. Y el hijo va, hermanos, a decir, no, un momentito, aquí no hay honestidad. Si hay engaño. Hay muchos padres, muchos hijos, hermanos, que muchas veces ven todas estas cosas, manipulación. Cuando a veces la mujer manipula al hombre. Y entonces el hijo sabe quién manda en la casa. Aunque el hombre es el último en saberlo. Y sabes una cosa, hermano, las decisiones que se dan, si solamente lo toma una persona, solamente lo toma el papá o lo toma solamente la mamá, porque a veces muchas mujeres toman la decisión. Muchas mujeres, hermanos, el pastor los exhorta y se enoja. Y así que dice, ¿sabe qué? Me voy. Viene el hombre, dice, pastor, me voy con mi familia porque, bueno, me voy a vivir a otro lugar y está más cerca, bueno, me voy a otro lugar que me siento bien, ahí se van a desarrollar mis hijos, me voy con mis hijos. Pero es falso. La que ha dado la orden es la esposa. Y así que el esposo tiene que acatar nada más. Y ahí se da cuenta, hermanos, el hijo, porque ahí están las experiencias, los encuentros que se está dando, ejemplos en el hogar. Las decisiones si se dan en grupo. Si la madre llama al padre, mira, vamos a hacer esta decisión, hijo, vamos a hacer un esfuerzo, ¿qué te parece? Vamos a sacrificarnos, no te compraré zapatillas, usa la que tienes, pero vamos a sacrificarnos, vamos a hacer en nuestra casa unas mejoras, ¿qué te parece? Bien, papá, vamos a hacerlo, todos juntos, y todos se involucran, y todos se sienten parte del problema, de la solución, o también hay egoísmo. Entonces, hermanos, yo quiero hablarte del lugar de enseñanza, del hogar. Yo quiero decirte en esta noche que la enseñanza más poderosa e influyente, hermanos, es de las actitudes y no de las palabras. Y no me cansaré de decirte, hermanos, que la enseñanza más poderosa sobre tus hijos en el hogar no son tus palabras, son tus hechos, son tus actitudes, diciendo en otras palabras, hermano. Los padres muchas veces tienen en sus hijos. Dice, yo me mato enseñándolos y mis hijos hacen otra cosa. Es mentira, hermano. Es mentira. Porque tú con dolor vas a descubrir la razón. Tus palabras contradicen tus hechos. Tus palabras contradicen tus actitudes. Y ahí está el problema. Y los hijos sufren, hermanos, por la contradicción de las palabras de sus padres cuando lo están enseñando. Hey, mira, no tienes que aborrecer, y ellos están aborreciendo. Hey, mira, tienes que amar. Hey, mira, no tienes que criticar, y están criticando al pastor. Hey, mira, no tienes que ser así. Hay una contradicción. Hay, hermano, un choque entre la enseñanza de los padres y lo que ellos están haciendo. Entonces, hermanos, yo quiero decirte, con la disciplina incoherente, muchas veces tenemos favoritos y le damos de alma al otro, le pegamos todo porque tú tienes, pum, aunque es injusto. Y eso, hermanos, trae en el corazón de los hijos, trae resentimiento, porque el lugar de enseñanza es en el hogar, hermano. Los padres son los copastores más efectivos de la educación bíblica. Y, hermanos, cuando tú haces tu trabajo, esa enseñanza no solamente se vuelve, porque muchas veces somos campeones de repetir la Biblia, bla, 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 amar a Dios, no debes murmurar, no debes ser así, lo repetimos a los hijos como paporreta, como esa persona que, hay una propaganda que los hijos dicen, tienes que comer tu comida, y los hijos están ahí, tienes que comer tu comida. ¿Has visto esa propaganda? Y a veces somos así, y repetimos, pero sabes una cosa, hermanos, solamente es una enseñanza intelectual y no se transforma en inculcadora de valores bíblicos. Los padres, hermanos, tienen que ser desafiados a ser cristianos auténticos. Los padres tienen que ser cristianos, hermanos, reales. Cristianos, hermanos, eso es educación para la vida. Tú tienes que, hermanos, vivir lo que tú estás predicando. ¿Me están escuchando? Cuando tú, hermanos, tomas, hermanos, con responsabilidad la palabra de Dios, de enseñarla a tus hijos, cuando se acuesten, cuando se levanten por el camino. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo es toda la actividad humana habitual.
Cuando tus hijos vengan, cuando digo siempre repetirlos, siempre estar con ellos. Y la forma de educación, hermano, la forma de comunicación tiene que ser oral, tiene que ser escrita, tiene que ser práctica, tiene que ser con ejemplo. Cuán importante, hermanos, entonces que nosotros podamos entender esto. Yo solamente me he centrado, hermanos, en las personas, los padres, y me he centrado en el hogar, donde ahí se da la enseñanza. Si tú, hermanos, has entendido y tú cumples, hermanos, como hombre, porque hay muchos papás que dicen, yo me saco la mugre, y me saco la mugre para que mis hijos puedan tener todo y darle lo mejor. Y yo veo que sí, sus zapatitos cambiaditos, y a veces dejan de comprarse, y a sus hijos, bien por ellos, hermanos, los alabo, y dan a sus hijos lo mejor, le dan, está bien. Esa es la parte material, pero ¿qué de sus almas? ¿Qué de su ejemplo? ¿Qué de su vida? ¿Qué de tu testimonio en tu hogar? Ahí, hermanos, donde te conocen tus hijos. A veces te falta la misericordia en el hogar. A veces como pastores, como líderes somos buenos, con la hermanita viene pastor, mire, ay hermanito, que Dios, que sí, con las ovejas sí, pero en nuestra casa somos reacios a tener misericordia con nuestros propios hijos. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente todas estas cosas. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? ¿Cuántos van a practicar la palabra del Señor? Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, en todo tiempo. Dicen, hermanos, que en el tiempo del Holocausto, del que fueron víctimas los judíos en Europa, escúcheme bien, esto provocó que muchos niños judíos, hermanos, fueran adoptados por conventos católicos. Así que no se trataba de una acción misionera, sino que los pobres padres querían salvar la vida de sus niños y elegían a veces este camino en contra de su fe. Entonces dejaban a los niños, a los bebés y niños en los orfanatos de la iglesia. Y ahí ellos recibían alimento, recibían protección, y miles de niños se salvaron de la cámara de gas, de la muerte. Y concluyó la guerra, se detuvo la maquinaria, hermanos, de exterminio nazi, y muchas asociaciones y centros de refugiados se ocuparon de volver a reunir familias y registrar datos de los desaparecidos. Y estos llegaban a miles. Algunos eran hallados lentamente, y comenzaron a llegar noticias sobre niños que fueron depositados en estas iglesias católicas. Se descubrió que gran parte de los chicos que se encontraban ahí no eran reclamados, y fue enviada una comisión integrada por los rabinos Silver y Gurfinkel desde Estados Unidos y la Gran Bretaña, para tratar de devolver a estos niños al seno de su pueblo. Los rabinos se dirigieron al primer convento y pidieron hablar con la máxima autoridad. Y ellos le dijeron, por supuesto, que no nos oponemos a que los niños vuelvan a sus hogares a ver a sus familiares. Pero como sabrán distinguir cuál niño o niña es judío, nosotros no acostumbramos a señalar el origen o religión de los chicos. Pues la lista de nombres no nos ayudará, contestaron los rabinos. La revisaremos y aquellos que suenen como judíos nos demostrarán su origen. No acostumbramos a hacer las cosas así, dijo el cura enfurecido. Tenemos que ser detallistas al máximo. No es posible dejar ni una posibilidad de error. Exijo seguridad y pruebas contundentes en un 100%, no menos. Tomen el ejemplo del apellido Miller. Ustedes dirán que se trata de alguno de origen judío. Sin embargo, hay cientos y cientos de personas que se llaman así y no son judías. El mismo caso es de los Ramham o Deitch. Son apellidos populares de alemanes y polacos. No es posible liberar niños por el mero sonido de un nombre. Los rabinos intentaron convencerlo con buenos argumentos, pero él seguía con la suya. Solo permitiré que se retiren niños con la total seguridad de que son judíos. La pregunta era, ¿qué hacer? La mayoría de los niños fueron separados de sus familias cuando eran muy pequeños y no podían recordar por sí sus orígenes.
Documentos, imposible encontrarlos. Después de semejante destrucción, los rabinos hicieron un nuevo intento para convencer al sacerdote y éste perdió la paciencia. Lo siento mucho, ya le di demasiado de mi tiempo, decidan ya qué hacer, les otorgo solo 3 minutos. Parecía que todos los esfuerzos iban a caer en saco roto. El corazón de los rabinos se partía de dolor. De acuerdo a la información que tenían, decenas de niños judíos se hallaban en ese convento y solo contaban con 3 minutos. Los labios murmuraban una pequeña plegaria al Dios Altísimo, dueño y creador del mundo, para que los ilumine con la sola idea de discernir entre cientos de niños y niñas que eran Yehudim, o sea, judíos, y solo en 3 minutos, ¿qué es lo que tenían permitido? Sus oraciones fueron escuchadas. A la mente de uno de los sabios rabinos llegó una increíble idea. ¿Podemos utilizar los 3 minutos como queramos? Así es, fue la respuesta. Entonces vendremos cuando los niños se acuesten a dormir, a las 7 en punto, fue la respuesta del cura, que no ocultaba su desdén por la testarudez y por la perseverancia de los rabinos, y esperaba ansiosamente las 7 de la noche para saber en qué iba a quedar todo esto. Cuando el reloj marcó y se dejó oír las 7 campanadas, todos los pupilos se encontraban después de un pesado día acostados en sus camas, ordenadas uno al lado de otra en el gran salón. Los rabinos caminaron hacia el centro de la habitación. Uno de ellos se paró en un banco y se subió sobre él y esperó. Un silencio total reinó ahí. De todas partes pequeños ojitos se dirigían a él, le miraban. Y así con voz calma el rabino pronunció 6 palabras que penetraron en la sala de punta a punta. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. En un instante se oyeron murmullos de todos extremos del salón, vocecita con llantos y palabras entrecortadas, mame, mámele, mamá. Cada niño en su lengua buscaba a su madre, a ella, que unos años antes, en el momento de acunarlo y taparlo cada noche, antes de dormir y antes de darle el beso de buenas noches, le susurraba al oído estas palabras que son de la base judía, palabras que todo niño judío sabe: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El sacerdote bajó la vista, los rabinos lograron y pudieron liberar a los niños perdidos. Los pocos segundos que cada madre dedicó cada noche al acostar a sus niños fueron los que mantuvieron unidos a su pueblo. ¿Están entendiendo, hermanos? Cuán importante, hermano, todo lo que tú enseñes a tus hijos y lo repitas ahí, hermano. Pequeñitos, tú dirás, no me van a entender. Lo van a entender. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él.